del dormir y al final del dormir. Entonces, esta es muy importante porque esto ya nos puede hablar de un problema asociado o que puede producir trastornos al paciente como tal, o sea, al roncador. Pero esto que mencionas es muy relevante porque muchos pacientes vienen aquí conmigo porque los trae su compañero de habitación. Sí, me imagino que sí. Viene o el esposo que la trae la esposa, Sí. pero cada vez más viene la esposa traída por el esposo. Es justamente yo tengo esa duda, doctor. El roncar es más inclinado hacia los hombres. Sí. Sí, sí. O de pronto comienza a ver ya más que también las mujeres por alguna razón, no sé si es roncan, porque las mujeres, aquí entre nos, y sin que nadie más lo sepa, doctor, mi hermana, que se sea de enfermería por de entrada también, hablando de cuestiones de salud, recuerdo cuando vivíamos ahí todos con la familia de mamá y papá, que ya nada más ponía la cabeza en la almohada y roncaba. ni más ni menos. Y Sí. decía, no, con las mujeres no roncamos. No, sí, la verdad es que en general hay ciertas edades. Si hablamos de la vida adulta, el paciente roncador por excelencia es el varón. El varón. Sí, solo que las mujeres empiezan a roncar más cuando les llega al fin de su etapa reproductiva, fin de sus ciclos menstruales, Sí. y en ese momento empiezan a roncar más las mujeres. Sí. Una situación que ocurre muy comúnmente en nuestro país pues es la epidemia que hay de obesidad, y entonces eso pues evidentemente también incluye a las mujeres, y eso hace también que sea un factor para que el ronquido se incremente. En el caso de los hombres, pues también los hombres roncan prácticamente toda la vida adulta más, y se observa más también en los pacientes que tienen sobrepeso o obesidad. No es un factor único, pero sí es un factor relevante. El roncar, doctor, aparte de, justamente hablando de factores, que la causa de la obesidad y sobrepeso, hay otros factores, herencia, genética, posiciones al dormir, de pronto hablan, hábitos higiénico-dietéticos. Toda esa parte así, escalado, por ejemplo, la posición al dormir, hay pacientes que solo roncan boca arriba, hay pacientes que roncan